tanto, hay quórum, señor presidente. Para dar inicio a la reunión, solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día y consulte si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura a la orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y discusión y aprobación del acta de la reunión anterior. 4, lectura y aprobación de los siguientes dictámenes. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Minuta con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo al artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Minuta con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Como punto 5, calendario de reunión de la Comisión del segundo periodo de sesiones del primer año legislativo de la 64ª legislatura. Integración de las subcomisiones, como punto 6, integración de las subcomisiones de trabajo. Como punto 7, asuntos generales. Como punto 8, clausura y cita para la próxima reunión. Si hay alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la voz, adelante. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si es de aprobarse. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Solicito a la Secretaría dé lectura a los acuerdos de la reunión ordinaria anterior y la someta a su aprobación. Acuerdos del acta de la tercera reunión de la comisión. Acuerdos. Primero, se presentó a la opinión de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria respecto al proyecto de presupuesto 2019. Segundo, se acordó que los diputados buscaran por medio de sus grupos parlamentarios presupuesto para el campo independientemente de la opinión que omita la comisión. Tercero, una vez aprobado el presupuesto 2019, se buscará establecer una mesa de trabajo con la SADER para trabajar con las reglas de operación. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz al respecto sobre la tercera reunión, adelante. No habiendo quien haga uso de la palabra y por instrucciones de la presidencia, se consulta si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, señor secretario. En el siguiente punto le daremos lectura y discusión de los siguientes dictámenes antes ya mencionados. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Cada uno de nosotros tenemos ahí una propuesta de lo que se ha estado proponiendo con relación a esta minuta de la reforma al artículo 182. La podemos consultar y quien quiera emitir alguna opinión quien tenga
¿Alguna opinión? Pues adelante. Sí, adelante, licenciado. Gracias. Sí, en relación a este proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pues yo creo que la modificación que se plantea, aunque de manera general se establece en el 182 que las acciones emprendidas para lograr la soberanía y la seguridad alimentaria participen todos los productores, se plantea que de manera prioritaria se considera a los pequeños productores en condiciones de pobreza. Me parece que es importante en cuanto a veces se dan los apoyos de manera generalizada, pero no se establece prioridad en términos de los productores de escasos recursos. Yo en lo particular considero que se debe de votar a favor, dado que está enfocando pues a los productores en condiciones de pobreza, que se reforma este artículo 182. Gracias, señor diputado. Si alguien más desea tomar la palabra. Diputada, adelante, diputado. Ahí va. Muchas gracias. Yo no tengo duda en el tema donde realmente se tiene que dar prioridad a los pequeños productores que estén en condiciones de pobreza. Aquí la pregunta es, ¿contamos con algún padrón donde se pueda definir qué productores son los que tienen condición de pobreza o cuáles son los parámetros con los que estamos nosotros midiendo para definir quiénes son pobres o quiénes no son pobres? Creo que es importante el poder definir eso antes de poder definir realmente en condiciones de pobreza. Creemos que todos los productores en algunos casos sí están en condiciones de pobreza, pero ¿cómo definirlo? ¿Que existe un padrón? ¿Cómo se van a elegir a ellos? ¿Va a ser a criterio de quién? Creo que lo importante es contar con un padrón, realmente conocer las condiciones de los pequeños productores y entonces sí meter este tema, porque de lo contrario se queda una laguna ahí de quienes realmente pueden tener acceso a este recurso. Entonces yo creo que lo importante es tener un padrón, contar con los parámetros con los que vamos a medir realmente si es pobre o no es pobre o vive en condiciones de pobreza. Yo creo que es importante antes de poder aprobar esto, ver cómo podemos nosotros contar con esa información para poder entonces sí tener la certeza y darle la certeza al productor de que este apoyo le va a llegar a él. Sí, diputado, adelante. Buenos días, diputado presidente. Compañeras y compañeros, buenos días, tengan todos ustedes. Primero, informar de que estamos de acuerdo con la modificación, pero sí requerimos una mesa de trabajo. Yo opino cómo lo vamos a plantear. Hablar de los pequeños productores, los criterios. ¿Por qué no, presidente, proponer? Hay 4 reformas que se están proponiendo aquí en la mesa. Hablar, por ejemplo, de 150, 151, requerimos una mesa de trabajo para ver un buen dictamen. Primero, que sea una propuesta real del campo, que realmente ayude al objetivo principal y que tengamos, no sé, una designación de coordinaciones para que cuando se venga aquí en la mesa ya tengamos un dictamen elaborado que sea real y consciente y lo que podamos caminarlos para que ayude al objetivo principal. ¿Alguien más, compañeros diputados?
Miren, yo creo que el asunto de la definición de la pobreza en el campo mexicano pues es prácticamente generalizada. O sea, encontrar a los ricos en el campo necesitaríamos buscarlos precisamente con lupa, ¿no? Yo creo que esto es un asunto muy generacional en el campo. Creo que hoy todos, la mayor parte de los productores del campo estamos en condiciones precarias y entonces por eso se ha hablado desde el inicio en las políticas públicas de la necesidad de sacar al campo de la pobreza y eso implica sacar, no sé, al 90% de los productores, que aunque hay algunos productores que tienen 100 hectáreas o que producen 1000 toneladas de maíz, no quiere decir que estén ricos, o sea, siguen teniendo necesidades, siguen viviendo en condiciones precarias, ¿verdad? Entonces, de tal manera que la política pública que hoy debemos diseñar debe ser de carácter general y para todos los mexicanos. Entonces, en ese sentido, creo que no habría necesidad de establecer parámetros de quiénes son pobres o quiénes son ricos. En el campo mexicano, ahorita todos tenemos y vivimos con necesidades de incrementar la productividad para beneficio de todas nuestras familias. Entonces, en ese sentido, todos tenemos derecho a los apoyos y tenemos derecho a tener acceso al presupuesto. Por acá, el compañero Canul. Buenos días, compañeros. Importante para todos esta reforma que nos permitiría acercar de cierta manera hoy más apoyos, programas a estos pequeños productores. Padrones los hay muchos. La propia anterior Zagarpa se encargó de trabajar en ello. Y al desaparecer otros programas, yo creo que, y está promoviendo el cambio de este artículo, particularmente en el 182, es importante para los pequeños productores. El tema de pobreza relativamente que hoy tenemos en el campo mexicano, definitivamente tenemos que atacarlo de manera frontal. Estaría muy bien que además de las propias padrones, de los propios padrones que tiene el actual SADER, se pudiera hacer un cruce con los padrones de las diferentes organizaciones que también están en el campo mexicano. Es importante considerar esta parte allá y creo que vale la pena hoy que nos toca hacer todo esto, poder en su momento aclarar con todo. Aquí al diputado Hernández Dera está el diputado García y luego Diego. Gracias, presidente. Creo que es un tema que cuando ya somos gobierno, el asunto más complicado es que los recursos no alcanzan para todos. Y evidentemente, pues, creemos que deberíamos sí de buscar en esa pobreza que existe en el campo algunas particularidades y especificaciones que permitan precisamente que el recurso, que es imposible que alcance para efectivamente todos los campesinos, sea más identificado, que va para provocar y mitigar a los pobres de los pobres, que sin duda, por ejemplo, podemos poner las zonas indígenas de este país. Y a nuestros compañeros indígenas, evidentemente tenemos que protegerlos de una manera fuera de lo ordinario por sus circunstancias mismas para comunicarse.
para conseguir, para gestionar, para organizarse. Frente a esa realidad, diríamos, tendremos que buscar entre todos, fortaleciendo la respuesta, por supuesto, del gobierno, que le permita en esa definición que se ha destacado mucho de atender a los más pobres, como evidentemente sí lograr construir esa respuesta con los recursos con los que se cuentan. Yo diría, cada programa que también fue un compromiso muy concreto y muy claro, compañeras y compañeros, del cómo hacer más sencillas las reglas de operación en cada una de las bolsas y de los recursos que tiene en este caso impacto en el campo. Y nosotros coincidimos totalmente de que deberán de ser las reglas de operación más simples y sencillas que permitan que los más pobres se beneficien primero. A partir de eso, nosotros identificamos que sería muy bueno que entre todos pudiéramos lograr en esta comisión proponer reglas de operación al Ejecutivo que con la opinión del Legislativo enriquezca precisamente el desdoble claro, sencillo y bien enfocado de las reglas de operación de todos los programas. ¿Qué nos preocupa ahorita? Sentimos que algunos fondos o algunos recursos tienen lineamientos generales y no reglas de operación. ¿A qué se presta que no haya mínimas reglas de operación? A la opacidad, a la definición unipersonal de algún funcionario de tratar de beneficiar solo y exclusivamente a algunos cuantos, y eso entonces sí pone en riesgo que los programas del gobierno tengan el signo de la exclusión a partir de un criterio personal de algún funcionario. Entonces yo creo que el tema aquí, aprovecho mi oportunidad de hacer uso de la palabra para reiterar, coincido en que busquemos, yo creo que deberá de tener la comisión incluso un encuentro con el Ejecutivo para que nos explique precisamente cómo van a desdoblar y a organizarse de tal manera que nuestros distritos, con nuestros campesinos, les podamos explicar de manera simple y sencilla cómo viene el ejercicio en este año de estos recursos, siempre con el ánimo constructivo y positivo de resolver y mejorar las cosas. Gracias, presidente. Diputado García, primero acá al compañero Diego. Sí. Buenos días, compañeros. Respecto a lo que mencionaba mi compañero diputado sobre cómo determinar quiénes están en situación de pobreza, bueno, está el Coneval. Creo que el Coneval a nivel nacional es el encargado de poder establecer los lineamientos de cómo se establece la pobreza en México. Y ellos pues ya tienen años trabajando y tienen una serie de parámetros que tienen que ver con ingresos, con nivel educativo, con servicios de salud, con vivienda, con alimentación. Creo que no tendríamos que reinventar el hilo negro, ahí está establecido. Y bueno, yo lo que entiendo de este proyecto es que se hace énfasis en, bueno, dice, las acciones para la soberanía y seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, y se agrega de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza. Creo que esto sí es importante hacer énfasis porque, bueno, sobre todo en el norte del país sí hay productores agrícolas que pues tienen infraestructura, que son económicamente fuertes, pero no es lo mismo que llegue un gran empresario y que tenga grandes plantaciones y contrate jornaleros, porque estos jornaleros no tienen el acceso directo a esos productos. Por eso el énfasis de la soberanía alimentaria es que parta de las pequeñas comunidades para que primero ellas pues logren un autoconsumo, tengan acceso a alimentación saludable y si hay un excedente puedan comercializar.
pero creo que es importante que se haga énfasis en que se va a partir de las pequeñas comunidades que son las que están más empobrecidas. Adelante, diputado García. Sí, voy en el mismo sentido. Yo creo que la modificación del 182 va en el sentido de llevar la justicia al campo. Llevar la justicia al campo obviamente incluye a todos los productores. Aquí el planteamiento de la ley es que tengamos una soberanía alimentaria donde participen todos los productores, pero efectivamente cuando revisamos el tema de los recursos, estos no alcanzan para todos, y entonces un tema de justicia para los más pobres, que como dice el compañero, ya hay diferentes programas que tienen identificados, por ejemplo, las zonas indígenas, pues obviamente son pequeños productores, no tienen infraestructura, ¿sí? La cantidad de tierra ejidal o comunal a veces es pequeña. Innovación tecnológica también es limitada. Me parece que el de plantear de que se le dé prioridad no quiere decir que se le vaya a dar todos los recursos. Se le debe dar prioridad a los productores que están en pobreza. Me parece que la ley, esta propuesta que se está planteando, pues lleva la dirección pues de que los recursos se apliquen en ese sentido. Y en cuanto a lo que decía nuestro compañero diputado Ismael, yo creo que sí es conveniente que tengamos una reunión con el Ejecutivo. Me parece que sí tenemos que revisar el tema de las políticas públicas para el campo que se van a presentar con este nuevo gobierno. Y por otro lado, me parece que el tema de las reglas de operación sí tienen que ser revisadas, y también esta comisión debe dar una opinión, aunque es esfera de competencia del Ejecutivo, sí es conveniente dar una opinión. Yo vuelvo a reiterar pues mi posición de que la modificación al 182 debe ser votada en positivo. Bueno, compañeras diputadas, diputados, miren, yo creo que la modificación a este artículo no excluye a ningún productor, a ningunos productores, porque en la parte final es para incentivar el nivel de ingreso de todos los medianos productores y a través de la comercialización de los excedentes. O sea, esto quiere decir que aquí ya no es solamente para incluir a los pequeños, sino es también para fortalecer los productores medianos. Es cierto que hay que dar prioridades y hay que dar atención a todos los sectores. Miren, a los grandes productores de este país ya no les interesa venir por este tipo de subsidios. A ellos se atienden en otra esfera, a través de las sanidades, a través de la inocuidad, a través de la comercialización internacional, y ahí ellos se ven atendidos a través de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, y que también fortalece la economía nacional. En este dictamen yo creo que mucho se integra a los pequeños productores y se les da certeza a los medianos productores en cuanto a la comercialización, que finalmente es lo más importante para los que tenemos de alguna manera producción en excedencia, ¿no? O sea, no somos productores de autoconsumo, somos excedentarios, pero también tenemos una inclusión en esta modificación. A ver, por aquí pedía el diputado. Adelante, compañero. Compañeros, buenos días. Sí, miren, yo creo que son dos o tres cosas sin tanto rollo.
el espíritu del 182 es apoyar a los pequeños productores. Yo comparto la opinión de algunos diputados que me han antecedido. El problema es que siempre se ha aprobado recursos para el campo, pero los pequeños productores en las reglas de operación son excluidos. Ese es el tema. Entonces yo digo que es importante lo que han planteado. Primero, que esta comisión haga un planteamiento, una sugerencia de reglas de operación para que no sean excluidos los pequeños productores. Y segundo, pues hay que plancharla con el secretario. Yo hasta donde recuerdo, la última reunión se había acordado una reunión donde viniera el secretario ante esta comisión. Yo entiendo que algunos de nosotros nos hemos sentado con él en algún momento, pero tiene que haber una propuesta de la comisión como tal, pues, para que sea tomada en cuenta. Entonces, yo eso es lo que plantearía. Gracias. Ahí pasa el micrófono al diputado. Muchas gracias. Efectivamente, creo que el tema principal es la exclusión de los pequeños productores durante las reglas de operación. Eso no nos obliga a hacer una modificación a la ley. Con lo que está comentando el presidente, coincido con él, y aquí mismo ya lo dice el artículo. Se debe abarcar a todos los productores y agentes que intervienen. No le veo sentido entonces el agregar el texto de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza. Si estamos diciendo que el 90% de los productores viven en estas condiciones, entonces ¿para qué excluir a ese 10% que usted dice que ya no tienen necesidad de esos subsidios? Entonces no le veo sentido el que modifiquemos una ley donde estamos metiendo un párrafo donde ya excluimos a los medianos productores. A una persona que tenga 100 hectáreas ya no entra como un pequeño productor. Entonces creo que este párrafo sale sobrando. Mi propuesta sería dejar así como está el artículo sin la modificación y sí hacer una reunión con el Ejecutivo y ver que en las reglas de operación se incluyan a los pequeños productores, pero ya en las reglas de operación, no en una modificación constitucional. Compañero diputado. Muy buenos días. Miren, lo que platicábamos ahorita, la cuestión creo que es el tema de forma, de la clasificación de pobres o no, adhiriendo el texto que le estamos poniendo. Creo que lo dijimos muy claro, lo dijeron muy claro los compañeros. La Coneval hace las mediciones, las mismas dependencias tienen los padrones. Sin embargo, también hablaban del tema indígena. En el tema indígena, con el solo hecho de la autoascripción en materia indígena, deberías de permitirte incluirte como productor o como pequeño productor. ¿Por qué? Porque con la autoascripción compruebas que si eres de un ejido y comunidad indígena. O sea, a lo que vamos creo que sí es necesaria la reunión con la Secretaría para unificar criterios. Creo que ese es el tema importante. En el tema de aquí de la clasificación, sí nos hace un poco de ruido porque no necesariamente que seamos indígenas necesitamos estar pobres. Somos pobres, no somos pobres porque somos ricos en naturaleza, lo que nos falta es generar los apoyos, que nos genere el apoyo en realidad nuestro gobierno, que nos dé ese impulso que nos falta. En consecuencia, creo que la palabra de pobreza en este párrafo está mal empleada por la clasificación que le queremos dar a los pequeños o medianos productores. Miren, el espíritu de esta modificación es muy sencillo y muy claro. Tenemos que fortalecer desde la ley la inclusión de los más pobres, porque si no incluimos nosotros esto, dejamos en plena discrecionalidad la aplicación de la ley y entonces las reglas de nada sirven. Entonces, las reglas nunca podrán estar por encima de la ley, por eso requerimos incluir en la ley, establecer claramente que primero son los más pobres, enseguida serán los menos pobres. El hecho de que todos vivamos en necesidad en el campo no quiere decir que todos estemos en igualdad, por eso es importante atender las necesidades de los más pobres. Este gobierno ha sido muy enfático en atender estas necesidades y lo vamos a hacer
Por eso estamos planteando esta modificación, porque la necesidad de plasmar desde la ley la necesidad de jerarquizar la aplicación de los recursos, dando prioridad a los más pobres, a aquellos de la agricultura de autoconsumo, después a los que tienen pequeños excedentes y finalmente hasta donde alcance a los más ricos. ¿Por qué lo tenemos que jerarquizar? Porque antes no estaba en esta manera y empezaban al revés, de arriba para abajo. Entonces, lo que se trata es de hoy establecer los parámetros de aplicación y que sea por ley, no por reglas, por ley, no por voluntad. Esa es la gran diferencia. La maestra Lorena, adelante. Como diputados tenemos una función específica y la función que nosotros tenemos es establecer los principios rectores a partir de los cuales se van a generar reglas de operación. En este caso es incuestionable la aprobación de esta minuta y hay precisiones que tienen que hacerse, no abunda. Y en este caso la precisión es necesaria. Lo que sí debemos hacer es reunirnos nuevamente para llevar ya una propuesta sobre las reglas de operación, que la voz de los diputados federales y de esta comisión se escuche y sea tomada en cuenta, porque nosotros seremos portavoces respetando el espíritu que esta propuesta tiene. Y el espíritu es precisamente atender las necesidades de los que menos tienen. Es un principio de equidad, simple y sencillamente. Entonces, mi punto es que esto puede aprobarse, debe aprobarse, que es necesaria una reunión con las autoridades ejecutivas de gobierno, que debemos reunirnos previamente para elaborar una propuesta y que bueno, en estas acciones debemos emplearnos a fondo en beneficio de las personas, de los pequeños productores, de los que menos tienen, apegándonos al principio de equidad. Diputado Absalón y luego sigue Canul. Y cerramos. Gracias, presidente. Creo que la iniciativa es muy noble. Nadie podría cuestionar el que se atienda a un sector desfavorecido de nuestras zonas rurales en el país. Pero también creo que es muy importante no caer en una diarrea legislativa y aprobar cosas nada más porque se nos presenta. Yo les pediría a mis compañeras y a mis compañeros que leamos el capítulo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en particular el artículo 178. El artículo 178 manifiesta que el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos menos favorecidos. Yo creo que ahí perfectamente encuadra el que estén la atención a pequeños productores en condiciones de pobreza. Y hacer esta modificación al artículo 182. Primero, en el texto que se está proponiendo, que no nos lo pasaron a todos, pero que aquí lo estoy viendo en el texto que le pasaron a mi compañero Diego, dice, hay que darle atención de manera prioritaria a pequeños productores en condiciones de pobreza. Esa es la modificación al artículo 182.
Pero si nos remitimos al 178, dice, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos. Entonces, no está peleada una cosa con la otra, perfectamente se engloba y creo que ahí estaría perfectamente encuadrado y plasmado para no estar haciendo modificaciones a cada artículo. Gracias. Diputado Canul, y cerramos. Sin duda alguna, la modificación de ese artículo en comento es muy importante. El tema jurídico ante todo de lo que acá podamos hacer, pero sobre todo el poder tener esa coordinación o comunicación con la hoy SADER para el tema de reglas, que no es privativo de esto, es una generalidad en cuestión de reglas, ¿no? Particularmente en la que a nosotros nos compete, que es en el tema de la propia SADER que incluye ganadería y Senacic, etcétera. Eso es importante, pero sí, sin duda alguna, también es importante dejar plasmado hacia dónde nos dirigimos con lo que hoy estamos trabajando, particularmente en esta modificación en el 182. Además, hay que dejar muy claro con la SADER sobre qué indicios vamos a trabajar y no basar todo solamente en lineamientos, dejarlo a la discreción del funcionario en turno. Tienen que haber reglas de operación que además nos permitan la flexibilidad para este artículo particularmente. Eso es sumamente importante. Yo creo que, pero esa es otra etapa, la etapa que hoy estamos trabajando y que nos compete hoy acá, es precisamente el que podamos darle esa seguridad jurídica a los campesinos que están en estas condiciones. Particularmente dentro de esa pobreza hay más pobreza extrema, el 60% aproximadamente. ¿Es cuánto? Le pido a la Secretaría ponga a votación la minuta que ha sido discutida para lo conducente. Sí, presidente. Se pone a votación. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo. A ver, compañero, se está poniendo a discusión este dictamen. El día de ayer hubo una reunión de la comisión a la que asistieron poquitos diputados. Usted, secretario, no asistió. Y esto se ha estado haciendo durante mucho tiempo ahí en la comisión. Se pidió a todos, se les mandó por correo, por todos los medios, la información, y se retomaron las opiniones de quienes quisieron participar. Entonces, por favor, señor secretario. Ok, pues, diputadas, diputados, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Comuníquese a la mesa directiva para que sea sometido al pleno de la Cámara de este Congreso. Pasamos a la siguiente minuta, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
si algún compañero desea tomar la palabra, hacer alguna propuesta, hacer alguna observación, adelante. Sí, adelante, diputado García, le toca nuevamente. Miren, compañeros. Si me permite, diputado, antes de que intervenga, quiero decirles que el día de ayer fue el cumpleaños del diputado, lo cual felicidades, un poco atrasadas, diputado, pero felicidades. Muchas gracias, compañeros. Mire, yo entiendo el planteamiento de algunos compañeros diputados de que tendríamos que legislar de fondo. La Ley de Desarrollo Rural, que hoy estamos modificando algunos artículos, viene desde, me parece que desde 1997, y no ha tenido una modificación completa, que yo creo que es a lo que tendríamos que aspirar, y no hacer modificaciones parchecitos, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, pero le quiero comentar a mis compañeros diputados que estas minutas vienen del Senado, es decir, no son ocurrencias de ahora, sino vienen como minutas ya aprobadas del Senado, discutidas en el Senado, como Cámara de Origen, y me parece que eso ya nos da una orientación de lo que tenemos que hacer como Cámara de Diputados. Esta segunda propuesta de modificación que se refiere a minuta de proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se refiere también a una modificación muy pequeña que dice que tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, y además, lo que se le agrega ahí, los que empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, ¿no? A mí me parece interesante esta aportación, porque cada vez más se están utilizando tecnologías que preservan el medio ambiente y que evitan que se esté alterando el medio ambiente a favor de la agricultura, a favor del sector. Yo creo que todos los proyectos del campo deberían de tener esta condición de no alterar el medio ambiente, que sean altamente productivos, que sean generadores de ingresos, pero también que cuiden el medio ambiente. Yo en ese sentido también, como el anterior, mi voto es a favor. Gracias, presidente. ¿Alguien más desea tomar la palabra, compañeros? Sí, adelante, Diego. En el mismo sentido, mi voto va a ser a favor. Creo que no sé si sea necesario abundar mucho. Creo que es una aberración que ahorita alguien pues niegue que hay cambio climático, que la actividad del hombre
pues está produciendo efectos adversos en la naturaleza. En específico, el cambio climático sabemos de que pues reduce el rendimiento de cultivos, la agricultura también de alguna manera impacta en el medio ambiente con los gases de efecto invernadero y obviamente falta que se lleve a la práctica y que se cambie de fondo, pero mencionarlo en la ley creo que es positivo y bueno, pues invito también a votar a favor. ¿Algún compañero? ¿O creen que está suficientemente? Entonces, le pido a la Secretaría que lo someta a votación. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los diputados si he de aprobarse la minuta con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Comuníquese a la mesa directiva para que se someta a discusión en el Pleno del Congreso. Siguiente es la minuta con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Si algún compañero desea hacer uso de la palabra. Sí, diputada. Bueno, sí, muy brevemente. Creo yo invitarlos a que votemos en sentido positivo esta iniciativa que fue propuesta, toda vez que la integración de los comités hasta este momento es en un 86.5 están integrados por varones y en un 13.5 por mujeres. Entonces creo yo que cualquier iniciativa que presente esta legislatura, particularmente en este tema tan importante donde cada vez la mujer está teniendo una participación protagónica en el campo, pues creo yo que debemos alentarlo, impulsarlo y que mejor que lo hagamos desde esta comisión. Invitarlos a que votemos en sentido positivo. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? ¿Qué con? Gracias. Yo adicionaría, creo que esta legislatura de equidad de género no puede ir en contra de la participación igualitaria de hombres y mujeres. Pero yo adicionaría para que el representante gubernamental de todos los sistemas producto fuera mujer, para que el gobierno sea un impulsor de la participación de las mujeres en los sistemas producto y que todos los sistemas producto, los representantes gubernamentales sean mujer. ¿Algún otro diputado? Sí, compañera. La diputada Martina. Bueno, sí, muy buenos días, compañeros diputados y presidente, muy buenos días. Yo estoy de acuerdo con el compañero diputado, ¿verdad? Que pues ahora sí con la igualdad de género, pues que nos toque algo de participación también, porque antes estábamos muy olvidadas nosotras como mujeres, pero ahorita con la igualdad de género debemos de ser, ahora sí que estemos, ¿verdad?, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Tanto los hombres como las mujeres podemos trabajar en el campo. Yo soy una de las mujeres que me gusta 100% la agricultura y estoy trabajando duramente en lo del campo. Y yo estoy de acuerdo con el compañero que
¿verdad? Que nos tomen en cuenta también a nosotros. Es todo, compañeros. Muchas gracias. Compañero Minor. No sé si únicamente se debe dejar la participación de la mujer en los sistemas productos o lo podemos ampliar a otros tipos de organizaciones. Probablemente los módulos de riego, ahí pues no es nula, pero es un 3% de mujer participando. Entonces no sé si se puede incluir en este párrafo que diga Comité Nacional y Regionales de los Sistemas de Productos, si se puede decir, especificar sistema en los módulos de riego, ponérselo, y si no, y otros tipos de organización. Gracias. Es una propuesta. ¿Algún otro compañero o compañera que...? Sí, acá, maestro. Yo no estoy peleado con nadie, ¿no? Y menos con las mujeres. Pero sí la propuesta va en ese respeto de la situación de equilibrios. Aquí se trata de guardar la situación de los equilibrios, pero también en la cuestión de la capacidad, de la situación de lo que se va a producir, en la cuestión de la representatividad. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de la equidad, en cuestión de que están de la manera horizontal y de manera vertical, pero la cuestión de intercalado aquí, ¿sí? Es una palabra que hay que analizarla. No podemos intercalar secretaría de un hombre, después una mujer, después un hombre, una mujer, porque tenemos que ver la situación de la capacidad y hacia dónde va la cuestión del campo de acción que tiene esa cartera. Entonces, yo propondría que quedara en la situación de libertad en cuestión de un párrafo más, adicionarlo ahí, guardando la situación esa, sí de los equilibrios, pero no de un cartabón de que tiene que ser intercalado. Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, diputado. ¿Alguna otra compañera, compañeros? Acá el diputado Canul. Al igual que el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, creo que la palabra intercalado está de más. Si cancelamos esa palabra, quedaría incorporando en las diferentes carteras a hombres y mujeres. Y eso da apertura para que lo que tenga que pasar, pase, y respetando la equidad de género. Gracias. Totalmente de acuerdo con la opinión de la compañera diputada. Y definitivamente hoy en el campo mexicano vemos cómo las mujeres en mucho, pero en mucho, echadas para adelante trabajando y sobre todo rebasando en muchas cosas lo que por años ha sido hasta un mito, ¿no? Entonces yo creo que bien vale la pena eso y más, hasta en los propios comités estatales, y acá bien lo platicaba el compañero, eso y más, porque definitivamente el gran trabajo que se viene realizando, sobre todo en los tiempos que hoy vivimos, es cuando más debemos ir juntos en este tema, particularmente en las cuestiones del campo, en donde hay sumamente mujeres preparadas, dedicadas a ese gran esfuerzo de hacer producir la tierra. ¿Algún otro compañero? Sí, acá el diputado. Muy rápido. Yo creo que dejémoslo abierto, compañeras y compañeros. Igual, de acuerdo con la opinión de la diputada, quitarle intercalado, dejémoslo abierto la participación. No pasa nada. Yo creo que las mujeres han demostrado ser muy inteligentes, muy trabajadoras, sobre todo en el campo.
Es todo, compañeros. Entonces, ahí tenemos en la pantalla la propuesta, la podemos modificar ahí y creo que es muy pertinente. Y bueno, habría que mover ahí un poquito la redacción sí. A ver, diputado. Micrófono. Gracias. Aquí es importante, coincido en el tema de quitar el tema de intercalado, pero sí tiene que tener el tema de garantizar la paridad, porque si solo lo dejas con hombres y mujeres, con una mujer que pongamos ya estamos cumpliendo con lo que dice ahí. Se tiene que estipular bien el tema de que se garantice la paridad, porque claro, por supuesto, porque si le quitas el intercalado y solo lo dejas integrado por hombres y mujeres, con una o dos mujeres que metas ya cumpliste con ese requisito. Entonces, para garantizar el tema, que se quede estipulado, que se garantice la paridad entre hombres y mujeres para que pueda ser equilibrado el tema. En la misma proporción, dice. Ahí está ya integrado. Ahí está hablando de que… Ahí no se vale registrarse. A ver, ahí con esa redacción creo que podemos. La Comisión de Desarrollo, nada más terminó. A ver, diputado Minor. Bueno, yo quiero insistir en que no únicamente se quede la participación de la mujer en el sistema producto. Podemos ponerle ahí sistema producto y los comités nacionales, bueno, no leo muy bien, comités nacionales de los sistemas producto y otros tipos de organizaciones. El problema, diputado, es que este artículo solamente regula sistemas producto. Ah, bueno, gracias por la aclaración. No podemos incluir… No, está bien, ahora ya lo entiendo. Sí. Después le llega otra iniciativa en ese sentido. Entonces, compañero, le pido a la Secretaría someta a votación esta redacción en esta modificación propuesta por el Congreso, por la Cámara de Senadores, perdón. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los diputados si es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al 150, nada más. Por lo que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. El siguiente dice, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es negativo, ahí está. Y es el que habíamos dicho que ya está sobreregulado. Ya existe un Servicio Nacional de Información Presencial. Sí. Entonces, contemplar algo así no requiere recursos, responsabilidad de administración pública, y etcétera, etcétera. Ahí están las cosas. Si algún compañero diputado que desee tomar la palabra en relación a este dictamen.
Miren, es muy sencillo. Es una propuesta que propone un compañero diputado sobre crear un sistema de información que ayude y apoye a la agricultura y la ganadería. Este sistema ya existe, está el CIAP, ¿no? Ya hay un sistema que tiene sus recursos, tiene su presupuesto, tiene todo, entonces creo que ya hacer esto sería sobre regular la legislación. Por eso nosotros proponemos que esto lo dictaminemos negativo y que lo mandemos que no lo pasemos a la discusión del Congreso, ¿no? Del Pleno, porque ya creo que sería una sobreregulación en la parte, o proponer un nuevo mecanismo de información que tendría más costo, que tendría tendríamos que destinarle recursos incluso, ¿no? Y que ya lo tenemos. Entonces, no sé si estén de acuerdo en eso, o lo discutimos, o lo sometemos a votación. Así es. Yo creo que ahí es donde se va a considerar las lagunas que pudiera tener la ley agraria en la nueva propuesta que se está por ahí socializando, ¿no? Así es. ¿Lo sometemos a votación, compañeros? Le pido a la Secretaría someta a votación la siguiente iniciativa. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los diputados si he de aprobarse o rechazarse la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Los diputados y diputadas quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. No, afirmativa no. ¿Cómo? Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Sí, a favor de desecharla. A favor de desecharla. Sí. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa de desechar esta minuta. Iniciativa. Ahí en el siguiente punto 5, por ahí en sus carpetas se le está presentando cómo quedaría en la conformación de las subcomisiones de trabajo. Entonces, para que tengan conocimiento, ya fue como cada uno de nosotros nos apuntamos en cada una de las subcomisiones, repartidas tal cual habíamos acordado, y bueno, se las ponemos ahí para conocimiento. En esta asamblea pues consideraríamos ya establecidas formal y legalmente cada una de las subcomisiones, para que puedan cada una de ellas ayudarnos a atender una serie de dictámenes que tenemos pendientes de dictamen y que serán turnadas a cada una de las comisiones en los próximos días, para que cada subcomisión ya tenga la posibilidad de reunirse y hacer la discusión pertinente en cada una de los dictámenes propuestos. ¿Ponemos a votación? ¿No? Sí, diputada. Con la secretaria técnica, por favor. Sí, diputado. Yo quisiera retomar la propuesta que se ha vertido aquí de varios compañeros, en el sentido de que invitemos una vez más al secretario. Nos ponemos de acuerdo en asuntos generales, ¿no? Sí, perdón. Sí, nos ponemos de acuerdo. Vamos a votar Sí, entonces le pido al secretario se someta a votación la conformación de los subcomisiones tal cual están de manifiesto ahí en sus documentos. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los diputados si ha de aprobarse la conformación de las comisiones de trabajo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo.
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Gracias, señor secretario. A continuación, queremos proponerles, le pido al señor secretario que someta a consideración de esta asamblea la calendarización de las reuniones de la comisión durante el segundo periodo de sesiones de este primer año legislativo. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los diputados si es de aprobarse. Bueno. El calendario. El calendario, ¿ya lo tienen? Es Aquí importante. sí lo Ok. tienen. Bueno, por instrucciones de la presidencia, se consulta a los diputados si es de aprobarse la aprobación del calendario de reuniones de la comisión del segundo periodo de sesiones del primer año legislativo de la sexagésima cuarta legislatura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, señor secretario. El siguiente punto, el número 7, sería asuntos generales. Tendríamos, efectivamente, un pendiente sería la reunión con el secretario de SADER. Yo creo que no nada más con el secretario de SADER. Recuerden que nosotros somos cabeza de sector en el PEC, de tal suerte que tenemos la obligación de atendernos no nada más la parte agraria, la parte agrícola, sino también tenemos que ver todo lo de desarrollo rural, que va la parte de educación, la parte de salud, la parte deportiva, la parte cultural, todo lo que tiene que ver la atención a pueblos indígenas. O sea, nosotros afortunadamente en esta comisión tenemos injerencia en todos lados. Hay algo muy importante. Tenemos en el presupuesto un presupuesto de poquito más de 350 mil millones de pesos dentro del PEC, donde está asignado a diferentes actividades, pero que finalmente es a esta comisión que nos toca darle seguimiento y con especial puntualidad a todos los proyectos y programas que están dedicados al campo. Yo creo que no es un asunto nada más de llamar al secretario de SADER, sino es un asunto de ver cómo establecemos líneas de comunicación con los diferentes organismos del gobierno que van a incidir en el campo. Y seremos la primera comisión que tengamos la revisión de todos los proyectos del PEC en el campo mexicano. Entonces, creo que pudiéramos ir conformando un plan de trabajo con diferentes secretarios, con diferentes secretarías, que nos permita atender esta situación. Seguramente en algunas secretarías vamos a tener algunos subejercicios, algunos ahorros que nos permitan direccionarlos y que esta atención a todas las secretarías nos permita hacer que esos ejercicios o estos ahorros se destinen dentro del PEC y que no se los vayan a querer llevar los de Hacienda como normalmente lo hacen a donde les place, ¿no? Que hoy sea, por lo menos, seamos la comisión que por primera vez en la historia pongamos orden en cuanto al desarrollo y a la utilización de los recursos que le competen al campo, que le tocan al campo mexicano, que no le toquen ahorita en el papel y que a la hora de ejecutarlos los veamos invertidos en centros turísticos o en algunas otras partes, ¿no? Creo que esa es parte importante que debemos de trabajar. Entonces, en función de eso, pues adelante propuestas y qué hacemos, compañeros. Todavía nos quedan casi 20 minutos. ¿No? Sí, 15 minutos. Aquí, compañero. Sí, diputado García, adelante.
Ahí tiene. Así, muchas gracias. Yo coincido con la propuesta de que trabajemos en torno a las dependencias que están incluidas en el PEC y coincido también en que hagamos un calendario para que comparezcan cada uno de los funcionarios ante esta comisión. Yo creo que sería lo más viable que la presidencia haga un calendario de invitación a los diferentes funcionarios y si es posible que tengamos una reunión de comisiones unidas con las comisiones del PEC, pues yo apoyo ese planteamiento. Es el tema del presupuesto, es el tema del Plan Nacional de Desarrollo, es el tema de las reglas de operación, es la revisión de los ejercicios que seguramente vamos a tener que revisar. Entonces, presidente, yo le pediría que se sometiera a consideración del Pleno de la Comisión esta propuesta y que se pudiera calendarizar los diferentes funcionarios. ¿Algún otro diputado que desee tomar la palabra? Sí, compañero diputado Farrera. Buenos días, compañeras diputadas y diputados. Aprovecho este momento, para agradecerles la confianza que me dan para ser el coordinador de la subcomisión de autosuficiencia alimentaria, que estaré a las órdenes y atento para darle seguimiento puntual a los ejes rectores de nuestro presidente de la República, pero sobre todo a las necesidades de nuestro país, ¿sí? La autosuficiencia alimentaria, sin duda alguna, es punto medular de cualquier país. Hoy prácticamente todos estamos importando y eso no debe de permitirse en un país tan rico, donde todo lo producimos, desgraciadamente todo lo compramos, porque los últimos 30 años el campo ha estado abandonado. Nos daremos a la tarea de ser muy puntual en darle seguimiento y acompañamiento desde el SADER y desde las diferentes secretarías que intervienen en este rescate del campo, ¿sí? Y por supuesto la Comisión de Agricultura, que la conformamos todos, con nuestro presidente Heraclio, y las otras 3 subcomisiones, sin duda alguna, en conjunto, vamos a trabajar muy de la mano, dándole seguimiento puntual para lograr los objetivos que pretende nuestro presidente de la República, pero que todos nosotros también coincidimos en esa gran necesidad de rescatar al campo. La gente está deseosa, está con la gran esperanza de que cumplamos nosotros y considero que esta 64 legislatura no les vamos a fallar. Considero que esta voz se va también para todo el país y que sepa todo el campesino y las mujeres campesinas que estamos acá trabajando arduamente para que conjuntamente pueblo y gobierno rescatemos al campo. Muchísimas gracias y enhorabuena para todos. Gracias. Compañero, entonces, sería plantear la posibilidad incluso de que el gobierno reactive el funcionamiento de la comisión intersecretarial, que lo establece la ley, y que pudiéramos nosotros ser invitados como legisladores a esa comisión y que pudiéramos desde ese punto empezar a tener una relación de coadyuvancia en el ejercicio del gobierno por el bien de todos los mexicanos. Yo creo que también podemos pedirle a la secretaria de técnica que nos ayuden a elaborar el plan de relaciones con todas las secretarías para tratar de incidir también en el Plan Nacional de Desarrollo, que prácticamente nos quedan unos cuantos meses para cumplir con él dentro de la ley, ¿no? Entonces, si hubiera necesidad de hacer alguna convocatoria extraordinaria para ver estos temas, pues lo haríamos. Veremos en la próxima semana la posibilidad de la reunión con el secretario, que venga, y si él nos confirman, bueno, nosotros estaríamos convocando a una extraordinaria, ¿no? Entonces,
Si hay alguna otra intervención de algún compañero o compañera que quiera tomar la palabra, si no, para concluir. Entonces, siendo las 10:50 de la mañana, se da por concluida la cuarta reunión de la comisión. Gracias, diputadas, gracias, diputados. Y se convoca para la siguiente reunión de acuerdo con el calendario que previamente aprobamos. Gracias.